por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con su investigación Metáforas ambientales del Antropoceno, ficciones literarias del Cono Sur. Es una de las editoras responsables de la plataforma latinoamericana de humanidades ambientales y ha editado diversos números en revistas académicas sobre humanidades ambientales, Ecocrítica del Antropoceno, que es investigadora asociada a la Red de Investigación de Humanidades Ambientales y de la Red Iberoamericana de Investigación en Humanidades. Actualmente es co-investigadora del proyecto Otro fin del mundo posible, metáforas y demás de la crisis medioambiental durante las dos primeras décadas del siglo XXI en Chile. Ha publicado libros de poesía, narrativa, así como poemas y cuentos de antologías en Uruguay, Chile, Colombia y Brasil. Muchas gracias. De hecho, los dejo ya invitados para el jueves. Vamos a estar con Mauricio en Charco, el Club Cultural. Vamos a estar presentando una edición chilena de unas novelas que publiqué hace unos años acá en Uruguay, así que también ese va a ser otro motivo de celebración. Me gusta esta posición que me tocó porque creo que mi presentación va a estar dialogando con la de Hernán, porque de hecho traigo a colación varias obras, tanto artísticas como, no sé si varias, pero algunos ejemplos, donde explícitamente la ciencia informa al arte y a la literatura, y creo que eso es algo igual que me gustaría ya dejarlo así como un apunte para comenzar, que considero que toda la temática del antropoceno y de la ecología global ha traído bastantes esfuerzos tanto del área de las ciencias como de las artes y de la literatura por encontrar esto que Mauricio me ha dicho que le llamó la tercera cultura, digamos. Veremos ahí después, él tal vez me comente un poco más al respecto. Yo tengo mi guión, no voy a leerlo todo, voy a leer algunas cosas y comentar. A mí me ponen un poco nerviosas estas instancias, así que espero que también la presentación apoye tanto visualmente como conceptualmente algunas de las observaciones que voy a ir haciendo. Esto es parte de mi investigación doctoral. Me voy a centrar en un solo ejemplo que les traje para compartir hoy. Pero sí, importante decir para comenzar que la tesis, la investigación doctoral se ubicó dentro de lo que se conoce como el giro antropocénico de las ciencias humanas y de las artes, y dentro de las humanidades ambientales. Como habrán visto en la presentación, formo parte de varias redes y de varios grupos de trabajo y de investigación que estamos un poco como en esta línea de ver estos puntos de encuentro entre arte, ciencia y medio ambiente. Entonces, mi investigación tuvo como, digamos, fundamento metodológico la metaforología propuesta por Hans Blumenberg, de una manera un poco también libre que la tomé, y lo que voy a traer hoy, los ejemplos que les voy a mostrar hoy, tiene que ver justamente cómo opera un poco este análisis metaforológico, donde tomo muchos o varios elementos o varios objetos culturales, digamos, sean estos discursos científicos, papers, obras de arte, instalaciones, de alguna manera que están operando con algunas metáforas y conceptos que provienen tanto de la ciencia como de las artes. Y en primer lugar, siempre, de todas maneras, cuando digo antropoceno, me toca de algún modo responder esa pregunta, una pregunta que me ha tocado responderla varias veces: ¿qué es el antropoceno? Y es una pregunta que de hecho hasta el día de hoy sigue sin responderse como concepto geológico. No es una época geológica todavía formalmente, oficialmente reconocida, forma parte de una hipótesis científica y estratigráfica. Sin embargo, con el antropoceno se produjo un fenómeno que me llamó la atención desde el comienzo y por eso le dediqué la investigación a eso, es que desde que se propuso en el año 2000, el término fue rápidamente apropiado, reapropiado, resignificado por varios ámbitos, no solamente de otras ciencias, sino también de las artes, de las humanidades, de las ciencias sociales,
y de la antropología especialmente. Porque bueno, si estamos en la época de los humanos, o el problema es cuál es la marca que estamos o el impacto que están dejando los humanos en el planeta Tierra, parecería también competencia de la cultura y de aquellos que estudian la cultura y las humanidades también responder a esta pregunta. Sí, a pesar de la novedad del término como tal, la denominación antropoceno, el diagnóstico del antropoceno no es nuevo, ¿verdad? Al 2000 se llega a esta proposición, pero no es la realidad que describe el antropoceno, que diagnostica el antropoceno, sin duda que no es nueva y que tanto las ciencias ambientales como las humanidades han contribuido a este diagnóstico. Como les dije entonces, el giro antropocénico, puse aquí dos ejemplos de las formas en las que se ha representado el antropoceno. De hecho, esta investigación de Vitusek, Human Domination of Earth's Ecosystem, es del 97, y así fue como durante un tiempo se representó en la ciencia, sobre todo en las ciencias ecológicas y geológicas, lo que se consideraba el cambio global, ¿no? a través de estos esquemas. Y luego lo otro es una representación ya bastante conocida de la escala de tiempo geológico, en donde el antropoceno, como verán, aparece ahí. No es de la calle. Publicidad, no nos toca. Bueno, voy a hablar de la publicidad también. Parte del antropoceno. Parte, sí, por un momento antropocénico, podríamos decir, que me gusta. El antropoceno entonces aparece con signos de interrogación porque todavía no está oficialmente reconocido. Igual les voy a comentar un poquito también respecto cómo ha sido un poco ese proceso de oficializar por parte de la Comisión Estratigráfica de esta nueva época geológica. También me gustaría apuntar solamente para mencionar algunas alternativas al concepto, porque lo interesante del antropoceno es también cómo ha despertado la creatividad en varios autores, grupos, artistas, científicos que han propuesto alternativas a este concepto, porque decir la nueva época geológica está marcada por el impacto del humano en tanto especie humana genera varios problemas conceptuales, ideológicos, filosóficos. Y tenemos, por ejemplo, la autora Maristela Svampa dice, efectivamente, el antropoceno es hoy un campo de disputas, un campo de controversias, donde se están disputando justamente imágenes de mundo, modelos de mundo, formas de interpretar la naturaleza y las relaciones del humano con lo no humano o más que humano. Tenemos el Capitaloceno de Jason Moore y vean que los neologismos apuntan justamente a identificar como a estos grandes responsables del impacto ecológico actual. El Capitaloceno, el Chuluceno de Donna Haraway, el Antropoceno es otro de los ejemplos, el Faloceno, el Plantacionoceno, el Necroceno y la lista podría continuar bastante más. Yo voy a trabajar más adelante otro que tiene que ver con el plástico. Y bueno, también lo que se disputa justamente es una narrativa de la crisis que van desde una visión hipercrítica del desarrollo civilizatorio humano a visiones tecno-optimistas que hablan del buen antropoceno, ¿no? Como si esta conciencia de que el ser humano se ha vuelto incluso una fuerza geológica ha provocado unos sueños optimistas de terraformar finalmente la Tierra y bueno, es otro camino que ha seguido el antropoceno. La disputa también es una disputa dentro de la geología, es un concepto controversial en sí mismo en la geología, en las evidencias estratigráficas que se van a aceptar o no como marca de esta nueva época o de la geohistoria humana en la Tierra. Y me gustaría señalar, que también lo perdimos recientemente, a Bruno Latour. Él dijo ya en las conferencias de Facing Gaia o de Cara a Cara con el Planeta en 2017 que el antropoceno tiene todo, y diría yo que se ha cumplido bastante lo que dijo Latour,
tiene el potencial para convertirse en el concepto filosófico, cultural, antropológico y político más pertinente para comenzar a apartarse de una vez por todas de las nociones de moderno y de modernidad. Me interesa especialmente, bueno, voy a tomar agua primero. Me interesa especialmente un poco enmarcar la historia del concepto geológico, porque justamente en el debate del concepto se dan también sus, digamos, sus ramificaciones en el arte y en la cultura. La historia, digamos, del concepto está ya ampliamente documentada, descrita. En algunos momentos aparece como estos momentos eureka de la ciencia, ¿no? Se le ocurrió en una conferencia a unos científicos decir, no, ya no estamos en el Holoceno, ahora estamos en el Antropoceno y esta es nuestra nueva época geológica. Esa historia se remonta específicamente a febrero del año 2000, con el Premio Nobel de Química Paul Crutzen, que lo propuso en una conferencia justamente del Programa Internacional sobre la Geósfera y la Biosfera. Y ahí él dijo, el Holoceno ha terminado, estamos ahora en el Antropoceno, la edad de los humanos. En mayo de ese mismo año, esto fue en febrero, en mayo de ese mismo año, junto con Eugene Stwermer, publican en la newsletter de este programa el artículo que se llama El Antropoceno, con comillas, de todas maneras, marcando un poco la provisionalidad del concepto, pero formalizándolo como propuesta específicamente, ¿no? Es decir, bueno, ahora no solamente fue este momento en el que lo quisimos como al calor de una conferencia, sino formalizándolo ya como un diagnóstico del cambio de época. A partir de esa publicación del año 2000, no han cesado de aparecer papers y documentos, sea con diagnósticos, criticando, apoyando la propuesta de reconocer o de denominar justamente a esta nueva época geológica marcada por el impacto del ser humano. De hecho, la controversia llegó a tal punto que en el 2008, se formó en la Comisión Internacional de Estratigrafía, que es la encargada de determinar las épocas geológicas en la historia o en el tiempo profundo de la Tierra, en la historia de la Tierra. Dio lugar en el 2008 a la formación del Anthropocene Working Group, o Grupo de Trabajo sobre el Antropoceno, de la subcomisión de estratigrafía del Cuaternario, que sería donde se ubicaría el Antropoceno como época geológica, liderado por Jan Salasiewicz, un geólogo, por supuesto, y que tenía como cometido, tiene todavía en realidad como cometido, examinar a fondo la justificación estratigráfica del término, ¿no? Ese es el problema en tanto concepto geológico, es decir, bueno, hay una estratigrafía que respalda el reconocimiento formal de esta nueva época. En el 2016, el Anthropocene Working Group publicó una serie de recomendaciones preliminares para definir el Antropoceno y en el 2017 tuvieron que escribir un paper extensísimo en el que contestaban a todas las críticas que recibieron para su formalización. Es un trabajo muy interesante porque ahí permite entender cuáles son los elementos que están disputándose dentro de la estratigrafía y la geología. Pero esa controversia que provocó habilitó que en el 2019 se hiciera una consulta, una encuesta vinculante dentro del grupo y ganó afirmativo por mayoría 2 preguntas que se hicieron a este grupo, que igual también es interdisciplinario. Dice, ¿debería tratarse el Antropoceno como una unidad cronoestratigráfica formal definida por un clavo de oro, golden spike, o bueno, los términos que se usan dentro de la estratigrafía para reconocer ese punto en las capas de la Tierra que permita reconocerlo en el futuro, esta época? La respuesta fue sí, por mayoría. Y la segunda pregunta
que es una de las que me resultan interesantes, debería ser la guía principal para la base del reconocimiento del Antropoceno, una de las señales estratigráficas de mediado del siglo XX de nuestra era común. Esas fueron las dos preguntas, que también fue afirmativa la respuesta, digamos, del grupo. Entonces, porque una justamente de las controversias fundamentales del Antropoceno es cuándo empieza esta nueva época geológica, porque eso determina también cuáles son las marcas que vamos a encontrar tanto hoy como en el futuro de lo que sería el paso del ser humano por esta tierra, ¿no? Lo que a mí me resultó es que justamente esta controversia científica me interesó porque lo que vi fue que esa controversia justamente se convirtió en un terreno bastante fértil y motivante para la creación artística y para la imaginación literaria. De hecho, Jan Salasewicz tiene un libro de divulgación científica que se llama The Earth After Us, La Tierra después de nosotros, y comienza con una ficción especulativa porque él se pregunta si en 1 millón de años viniera una persona del espacio exterior a nuestro planeta, ¿cuál sería el legado que encontraría del Homo sapiens en la Tierra? Y ahí él comienza a dar su explicación geológica, pero a partir de lo que sería una anticipación o una ficción especulativa. Y bueno, en las citas ahí ven cómo, por ejemplo, este es el paper que les decía, Making the Case for a Formal Anthropocene Epoch. Sí, todo el tiempo igual están los científicos aludiendo a la narrativa del Antropoceno, a las metáforas del Antropoceno. Entonces, allí me pareció que había un elemento interesante para seguirle el rastro, ¿no? Como de un lado y del otro se estaba produciendo justamente esta retroalimentación que también identificaba Blumenberg respecto a las metáforas y los conceptos. Una de las respuestas a la marca del Antropoceno la encontró justamente una artista que luego trabajó con una geóloga y también con un oceanógrafo y capitán marino, que es lo que ella llama el plastiglomerado. Es una artista canadiense, artista visual, Kelly Hasbach, espero que se pronuncie así su apellido, y ella propuso justamente el plastiglomerado como una marca del Antropoceno. Junto con la geóloga Patricia Corcoran y el oceanógrafo y capitán de barco, capitán marino Charles Moore, que es el mismo que descubrió las islas de basura tanto en el Atlántico como en el Pacífico, lideraron una expedición a Camilo Beach, Hawái, donde analizaron estas muestras. Muestras que son rocas donde plástico y sedimentos naturales se aglomeran, se juntan y generan un objeto novedoso, tanto para la naturaleza como objeto cultural. De hecho, es muy interesante porque estas rocas compuestas de plástico y sedimentos han sido tratadas al mismo tiempo como objeto escultórico, una especie como de ready-made postnatural, podríamos decir. Ha estado la propia artista, ha hecho exhibiciones de estos objetos como piezas escultóricas, y también hay una de las muestras de Camilo Beach que forma parte de un museo que se llama Museo de los Fósiles del Futuro, ¿no? Por eso también pienso que está bueno porque estamos todo el tiempo en el presente pensando, el Antropoceno nos lleva a pensar justamente como en esta dimensión futura del impacto y de lo que va a quedar este legado o esta huella. Pero también aparece en otros momentos como un nuevo objeto de la historia natural, ¿no? Es como si este plastiglomerado, conglomerado de plástico y sedimentos naturales
formara parte de una nueva etapa en la historia natural, y hay una muestra con ese sentido, una muestra tomada también de Camilo Beach, una roca bastante grande en su tamaño, que forma parte de la exposición One Planet en el Museum de La Haya. Y por supuesto también aparece al mismo tiempo, no solamente como objeto escultórico o como escultura, como esta nueva especie de la historia natural, también aparece por supuesto como evidencia o como marca de la evidencia distintiva de la época de los humanos. De hecho, estas exposiciones y descubrimientos de este grupo conformado por artista, geóloga y oceanógrafo y capitán marino, ya se considera como, o está bastante relevado en, digamos, la literatura científica como indicador geológico distintivo del Antropoceno, porque, dice Salah Següit en este artículo, se considera una evidencia emergente y distinguible del creciente impacto humano sobre el planeta. Entonces, ahora voy a mostrar un poco hacia atrás, porque si el plástico es justamente la marca del impacto del ser humano con el planeta, ¿qué nos dice la historia del plástico como un material novedoso y que además es muy fácilmente rastreable por varias razones? El elemento fundamental del plástico, primero su creación o la fórmula, por ejemplo, del PVC y del nylon, que fueron como las dos primeras fórmulas químicas que se crearon, se mantuvieron en secreto, como secreto de guerra, hasta el final de la Guerra Fría, digamos. Ya en los años 50, 60, 70, el plástico pasa a no solamente como a usarse para digamos, como para biomédicos, digamos, para materiales biomédicos o más específicamente, sino para un uso completamente cotidiano y, de hecho, descartable. Esta es una publicidad, bueno, ahí tienen la referencia, se llama Vida Desechable. Los artículos desechables reducen las tareas domésticas, y fue la forma en la que se promocionó efectivamente la incorporación del plástico a nuestra vida cotidiana. Reduce justamente las tareas domésticas. Podemos tener platos desechables y descartables, no volver a lavar los platos nunca más. Y justamente esta historia del plástico en sus inicios está íntimamente entrelazada con la intensificación de los modos de producción, ¿verdad?, de los últimos 50, 60 años. Estos polímeros sintéticos, que son derivados también de los petroquímicos, además conocidos como plásticos, se les conoce así, además por la capacidad justamente maleable que alcanza el material y que han sido altamente beneficiosos para el desarrollo industrial, tecnológico, biomédico y para la vida cotidiana. Lo más sorprendente, y es como si nos viniéramos a dar cuenta hoy en día, que la forma en la que se promocionaba el plástico es que es desechable, ¿verdad? Es descartable, lo podemos usar y tirar. Y lo que descubrimos es que justamente en ese tirar no hay incorporación del plástico a los ciclos de la naturaleza ni a ninguna forma de biodegradación. Entonces, lo que consideramos descartable y desechable es lo menos descartable y desechable que tenemos como artefacto humano. Porque lo que caracteriza al plástico justamente es su resistencia y su perdurabilidad, ¿sí? La introducción entonces del plástico masivamente estuvo también acompañada de un cambio en los modos de vida y en los modos de concebir nuestra relación con la vida cotidiana, con la forma de vivir. De hecho, me interesa traer a colación o a la memoria un título de una recopilación de Eduardo Galeano, que a esta altura parecería ya una especie de ironía visionaria, en la que él denomina
a la sociedad de consumo, la del úselo y tírelo, ¿verdad? Y esto, bueno, ya sabemos, no voy a entrar en todas las derivaciones que ha tenido y análisis que se han hecho respecto de justamente qué significa estar en este tipo de sociedades donde todo parece ser descartable y desechable. Pero sí me interesa ver que tanto en estos plastiglomerados como en las islas de basura o los vórtices de basura, como se les llaman también, tenemos una metáfora visual, digamos, dolorosamente material, diría yo, y real, que atraviesa toda la ecología global y los imaginarios ambientales también del antropoceno. Puse ahí, conocen la canción de Barbie Girl, ¿no? De la canción Barbie Girl, que sonaba bastante en los 90. Life in Plastic is Fantastic. Dice también Imagination, life is your creation, ¿no? También el plástico nos genera la ilusión y es interesante que ya Roland Barthes lo mencionaba en algunos artículos, en algunos libros, decía: creemos que el plástico nos va a traer como esta capacidad de reinventar la naturaleza y hacerla a nuestra manera. Bueno, y la imagen es muy elocuente también. El plástico, entonces, como les decía, la historia del plástico está también unida a uno de los marcadores distintivos del antropoceno, que fue lo que votó el Anthropocene Working Group, que se denomina la gran aceleración. Es una como de las teorías más aceptadas dentro de los geólogos, propuesta por Will Stephen y todo su equipo de investigación. Entonces me interesa un poco pensar que si bien la historia del plástico no es una historia natural, sí que la historia del plástico parecería parte de nuestra historia natural del antropoceno, ¿no? Desde sus orígenes. La expansión global de estos polímeros sintéticos no está contemplada en las gráficas de Will Stephen. Sin embargo, es imposible pensar todo el desarrollo industrial que se marcan, digamos, como estas tendencias de crecimiento acelerado a partir de 1950 sin la presencia del plástico, ¿sí? Y si nos pónganse a pensar 5 minutos en qué aparece el plástico en nuestras vidas, y bueno, es inescapable, ¿sí? a esta altura. Entonces yo no estoy pensando como sí, plástico, no quiero entrar como en esa línea del pensamiento sobre el plástico, pero sí que realmente es un momento decidor, el momento en el que el plástico empieza a formar parte de absolutamente todo con lo que interactuamos en este mundo. Desde los alimentos hasta el transporte, la medicina, etc. Entonces, el aumento exponencial de la producción, del consumo y la deposición de plásticos acompaña y sustenta justamente las tendencias globales de crecimiento acelerado, que es lo que muestran estos gráficos, ¿no? Por un lado, el crecimiento acelerado y por otro lado, la degradación de diversos ecosistemas, que a partir de 1950 comienza justamente esa tendencia y que estos gráficos también han sido utilizados en varios videos y en producciones audiovisuales para explicar justamente las tendencias principales del antropoceno. Solo voy a mencionar, para apoyar, digamos, estos gráficos y los análisis que se hacen, que, por ejemplo, en 1950 se fabricaban menos de 2 millones de toneladas de material plástico anuales y que actualmente se fabrican cerca de 300 millones de toneladas anuales. Y esto me gusta porque Salah Sewit y su equipo de investigación de geólogos le han dado bastante material visual al antropoceno. Dice que si consideramos además que el plástico que se ha producido globalmente permanece todavía en el ambiente, porque justamente no se degrada por su baja tasa de reciclaje y de reutilización, solo tienden a aumentar su volumen, ¿no? No hay posibilidad por ahora, no se ha reducido el volumen de plástico en el ambiente. Se estima que la cantidad acumulada
del material producido solo a partir del año 2015 es cercana a las 5.000 millones de toneladas y dicen los científicos suficientes para envolver la Tierra en una capa de film plástico. Y luego dicen también la cantidad proyectada para 2050 es de aproximadamente 4.000 millones de toneladas suficientes para envolver con 6 capas de film transparente a la Tierra. En esta oportunidad no puse ninguna de esas imágenes de la Tierra, pero me imagino que habrán visto como la imagen satelital de la Tierra colgando como en una bolsa de plástico o envuelta justamente en film transparente. Encontrar la marca del antropoceno en estas naturalezas plásticas o en estos plastiglomerados lo que me produjo a mí es preguntas o abrir preguntas relevantes justamente para la imaginación ambiental, para la imaginación especulativa del futuro, porque sin duda, si hay algo que sabemos hoy, es que lidiar con el plástico es algo que lo vamos a tener que seguir haciendo por muchos y muchos años más. No es solo de nuestra generación, sino va a ser de las generaciones futuras. Entonces, algunas de las preguntas que han surgido en la investigación sobre estos imaginarios ambientales es qué mundos no imaginados contabilizados hace visible la trayectoria del plástico, qué metáforas y conceptos son capaces de expresar estas interrelaciones, interacciones y extinciones que provoca el plástico en la naturaleza, qué significa en términos geológicos y culturales considerar que estamos plastificando la naturaleza y cómo altera las nociones de naturaleza y cultura la adherencia plástica. Para terminar voy a poner solamente 2 ejemplos porque ya estoy cercana de tiempo, ¿verdad? 2 ejemplos, uno digamos desde el ámbito artístico y otro desde el ámbito científico, que los dos confluyen en la originalidad y creatividad de pensar estas naturalezas plásticas, sobre todo futuras. Esto necesito ponerlo, aquí está, lo tengo, sí, es un video, es un teaser nomás, se llama Dark Wind Project, es lo pueden buscar después, no sé si tiene, bueno. Sí. No importa, igual, sí. Les voy a contar un poquito de este proyecto. Se los recomiendo buscarlo y verlo porque bueno, es perturbador al mismo tiempo y imaginativamente muy interesante. Ya terminó el teaser. Este es un proyecto que se llama Dark Wind Project, aludiendo justamente como a una visión oscura de la evolución según Darwin. Es un docuficcional animal que imagina justamente una nueva generación de especies submarinas hechas de plástico, ¿sí? Hay una descripción con un afán, por supuesto, naturalista para generar justamente esta verosimilitud y una visión oscura del futuro, una ecología oscura, no tan lejano a lo que hoy podemos ver en la biodiversidad planetaria en contacto con el plástico. Hay un uso especulativo de la teoría darwiniana de la evolución y una parodia bastante eficiente, diríamos, o buena, de los documentales de vida salvaje, ¿no? Es como estamos conociendo estas especies del futuro. Lo que me gusta de esto es que justamente nos muestra que esta vida en la plastisfera o en el mundo del plástico es aterradoramente fantástico. Y el otro ejemplo que quiero traer, que es del ámbito de la ciencia, es un paper que publicó un grupo de investigadores ambientales y especialistas en ecología marina que se llama Aplasticene Lexicon, y es todo un neoléxico plástico que, como dicen los autores, les voy a leer, dice, ellos intentaron reunir
un montón de neologismos dispares que se están usando tanto en ámbitos científicos como en ámbitos literarios y artísticos, con el objetivo de fomentar el uso de un vocabulario unificado para describir justamente la nueva realidad de los sistemas ecológicos, químicos y geológicos en la era de los plásticos. Ahí tenemos plastificado, plasticize, plastiesfera o plastisfere, tenemos los plastiglomerados, de hecho toman la definición hecha por este grupo que les mencioné al comienzo, y también utilizan el neologismo del plasticeno como una época dentro del antropoceno que comienza en 1950 y está marcada justamente por la introducción del plástico al ambiente y como fósil índice, ¿no? Y dicen también ahí, no se debe confundir con la plasticina, creo yo un poco humorísticamente. Y lo último es este concepto de basuralezas, es empleado, o es otro neologismo, empleado ahora sí por un autor, José María Merino, español, que tiene, creo yo, el primer libro informado por la ciencia del antropoceno, que se llama Noticias del Antropoceno. Por el relevo que hice de ficciones literarias, es la primera y por ahora una de las pocas que incorpora el término antropoceno específicamente o explícitamente en la ficción. Y bueno, son una colección de cuentos en donde este neologismo intenta describir estas naturalezas antropocénicas donde el basural, el paisaje del basural o de la isla de basura o de las costas marinas repletas de plásticos se toman de alguna manera ya con naturalidad por los personajes, y no solamente eso, sino que además los personajes de estos cuentos en contacto con estos plásticos ensayan de algún modo formas de apropiación a través del arte, ¿no? Y hay uno de los personajes que crea la galaxia microplástico con todo pedacitos de plásticos de colores muy bonitos para representar como este universo, la imagen del universo a través de la imagen de los plásticos. Para finalizar, aunque creo yo no hay ningún alivio o ninguna satisfacción en encontrar justamente los términos adecuados para describir esta magnitud del desastre, sí que definir el antropoceno desde la circulación, la proximidad y la adherencia de los plásticos o de la contaminación plástica resulta algo más, y eso se puede comprobar, que una provocación intelectual o que un problema científico pues ha permitido construir justamente andamiajes conceptuales y narrativas especulativas interdisciplinarias o transdisciplinarias que dan cuenta justamente de la complejidad de la crisis socioecológica que nos encuentra en el antropoceno. Así que con eso termino. Muchas gracias. Sí, por favor. Bueno, espero poder. No, porque, es decir, gracias a tu conferencia, pude comprender, capaz que estoy como descubriendo la rueda, pero bueno, siempre es bueno hacerlo. Pude comprender la diferencia entre antropoceno y capitaloceno. Porque claro, si lo que los geólogos buscan son marcas objetivas, el plástico sin duda lo es. Sin duda. Lamentablemente. Sí. Pero vendría a ser una manifestación del capitaloceno. Sí, por supuesto. O sea, la sociedad mejor dicho, de la producción en masa, la sociedad de consumo, que arranca ya en el siglo XIX. Sí, sí. Y que quizás no deja marcas tan visibles, sin la contaminación, por supuesto, ¿no? Pero digo, era simplemente ese comentario porque yo tenía, digamos, porque seguramente hay otros compañeros, que, digamos, como que era un poco de sinónimo, pero ahora, gracias a tu información, pude distinguirlo, ¿no? Es decir, el capitaloceno que tiene ya un alcance que comprende varios aspectos político, económico, filosófico, etc. Y esto que es la búsqueda de esa marca fósil. Exacto. ¿no?
que le da ese anclaje objetivo, si se quiere, para, porque tú decías, dentro de 1 millón de años que va a quedar. Claro, es una huella simbólica y material al mismo tiempo, ¿no? Por supuesto. De hecho, bueno, el capitaloceno tiene esta teoría de Jason Moore, que además ha sido bastante, es como digamos, el concepto alternativo que ha tenido mayor alcance, tal vez con el del Chuluceno de Donna Haraway, pero que va en otra dirección porque ella piensa más como cómo vamos a sobrevivir, digamos, el antropoceno es un periodo de tiempo y luego tiene que venir otro momento. Sin embargo, creo yo que esta disputa, si se quiere, terminológica, también todo el tiempo está en tensión igual con la ciencia, porque esa votación vinculó al antropoceno con la gran aceleración, pero hay otros geólogos que están planteando otras alternativas. Por ejemplo, 2 geólogos, Lewis y Maslin, tienen todo un libro que explican además cómo se suele marcar en geología y en estratigrafía, buscar estas marcas, y ellos dicen en realidad podríamos plantear el año 1610 como la marca del antropoceno, que es en realidad una baja de la concentración del carbono atmosférico como consecuencia, entre otras cosas, de la conquista y masacre de América, por ejemplo. Entonces conectan el antropoceno con el periodo colonialista, imperialista. Hay otros que dicen, no, en realidad podríamos marcar el antropoceno, olvidarnos de la existencia del Holoceno y decir el antropoceno en realidad comienza con la revolución neolítica y el cambio en el uso del suelo y de la tierra, que también tenemos marcas que, entonces, en realidad, el término está completamente en disputa. En general, lo que se suele decir es que hablar de antropoceno hoy ya nos posiciona en una conversación, ¿no? En un tipo de conversación que luego podemos hacerle estos matices y decir, bueno, capitaloceno, según este enfoque, plantacionoceno, según este otro enfoque, pero que en realidad nos pone como en un marco de discusión de carácter, si se quiere, civilizatorio, de la especie humana, pero con sus diferencias antropológicas, etc. Así que, bueno, y es una conversación que además está abierta todavía, ¿no? Está produciéndose. Eso tal vez sea una de las complejidades también, como de ir armando estos mapas o cartografías de los problemas que ha provocado el antropoceno, tanto materiales como en las discusiones, si se quiere, más teóricas, filosóficas, políticas. Así que igual, gracias por el comentario. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación, sí, también muy calificadora. Y bueno, me parece como que es fascinante ya desde un nivel meta, digamos, meta intelectual, pensar por qué ciertos conceptos la pegan, digamos, de una forma. Porque vivimos, yo vengo a la filosofía, vivimos inventando conceptos cada paper, que es un concepto diferente, y la gran mayoría quedan en desuso, quedan en el olvido. Y sin embargo, hay algunos que como que explotan, claro, y disparan. Y me parece que lo que hay por detrás un poco de esta conversación es que se tira abajo y se sepulta, si se me disculpa esta metáfora, la dicotomía entre lo natural y lo social. Entonces es como que, o sea, ya veníamos jugueteando con eso desde hace siglos, pero acá es que queda completamente sepultada, que supongo que es porque la TUR estaba ahí tan interesada, ¿no? Pero también con eso cabe un montón de dicotomías que de vuelta viene todo el tema del modernismo, como las ciencias sociales y las ciencias naturales, la historia y la geografía, no se puede pensar la geografía ya sin historia, esto que decía de la explotación de América. Pero también la ciencia, por lo que no es ciencia, justamente viene el que graban, ¿no? Y la ciencia del arte. Entonces es como, ya no hay, me imagino que hay una cierta resistencia del campo, de algunos campos científicos, como ese gatekeeping, ¿no? De dejar fuera cosas, porque claro, cuando pensamos que la era geológica en la que vivimos, que es capaz que lo más tipo de ciencias duras, ya está totalmente tomada por lo social, entonces no podés dejar a los científicos sociales, a los filósofos, a los críticos o a los artistas fuera de la conversación. Entonces imagino que hay una pugna realmente poder ahí. Totalmente. Sin embargo, lo que a mí, o sea, ¿por qué me interesó el antropoceno? Y es porque creo que a pesar de todas esas disputas ha generado espacios de encuentro y de colaboración y de co-creación, bien específicamente arte y ciencia, en donde
son inseparables. Algunos conceptos vemos que uno podría decir, bueno, es un concepto del arte o es un concepto de la geología. Bueno, en realidad es de los dos, viene y creo yo que justamente también lo que he podido observar siguiendo como estas discusiones y controversias es que muchos de los geólogos interesados en el antropoceno, porque bueno, hay otros que igual investigan otras cosas, no les interesa, pero los que están interesados en el antropoceno están muy dispuestos y muy abiertos, lo han manifestado en conferencias, en papers, en libros, a recibir, digamos, a otras disciplinas para pensar de alguna manera juntos, si se quiere, o aunque sea interdisciplinariamente, el problema del antropoceno, ¿no? Desde su definición, el Anthropocene Working Group tiene historiadores y tiene geógrafos también, no solamente geólogos, a pesar de ser un grupo que está dentro de la comisión de estratigrafía, en la que participaban generalmente solo geólogos y especialistas. Entonces creo que, mal o bien, igual lo que yo he podido al menos identificar es que incluso en la crítica del antropoceno o en las discusiones teóricas o en las discusiones filosóficas ha convocado más a encuentros, incluso en el desacuerdo, que más bien separaciones. Así que en ese sentido creo que tal vez por ahí puede haber también alguna explicación como del éxito de este concepto por sobre otros, porque igual neologismos como para describir el impacto humano sobre la Tierra hay anteriores al antropoceno, hay unos cuantos, pero ninguno ha provocado tanto impacto más allá de la geología o de esta área científica específica. Así que bueno, en ese sentido igual es interesante como seguirle un poco la pista, ¿no? de estas discusiones. Yo tengo, no sé si tanto una pregunta, más un poco como no sé si contradicción, pero usted hablaba sobre que básicamente se predecían los científicos de que va a haber como 4.000 millones de plásticos y que se va a multiplicar por 6 prácticamente, vas a poder hacer una bolsa de plástico de la Tierra. Y yo considero de que no es tan así por no sé si se dice bien, la curvatura de Kuznets, que básicamente plantea de que cuando tú tienes digamos, una empresa, tú tienes un estado que va avanzando económicamente, en principio va a generar muchísima contaminación, pero cuando ya es lo suficientemente fructífero a nivel económico y ya es lo suficientemente rico, puede invertir más en no contaminar, haciendo de que en vez de ser solo exponencial, termine bajando como pues una curva. Entonces creo que es un poco dramático, por lo menos es hacer una frase de falsa equivalencia y no ver otras perspectivas, decir de que se va a multiplicar por 6 teniendo en cuenta dicha curva. Sí, o sea, no conozco ese concepto o ese análisis, no, está bien. Tengo dos observaciones. Obviamente lo que uno esperaría es que eso sí suceda, digamos, es decir, que haya mayor inversión, por ejemplo, en el reciclaje del plástico, en la reutilización. Esa tecnología se ha estado demorando bastante para lo que uno esperaría. Y mi estudio particular de ciertas empresas extractivas, por ejemplo, en América Latina, algunas vinculadas con los monocultivos, es que su inversión ha estado más orientada, y esto hay bastantes estudios igual que que respaldan, digamos, no se me ocurrió a mí, sino que es algo que se ha demostrado ya, al menos en los últimos 20 años, la inversión ha estado más en, digamos, los grupos de abogados y de publicidad y de marketing que en inversión en, por ejemplo, innovación, tecnología para la reutilización. No es todos los casos, por supuesto, y ojalá no sea esa la tendencia, pero sí hay un volumen importante de la inversión, digamos, de las ganancias de estas empresas que van a abogados y publicidad para, por un lado, lo que se conoce como el greenwashing, que es la publicidad, digamos, venderse como lavado verde de imagen, somos una empresa sustentable que hace esto por el medio ambiente, cuando las prácticas que hay detrás no se corresponden con eso. Y por otro lado, buffet de abogados que están todo el tiempo manejando las demandas y todo eso. Eso es lo que yo te puedo decir, no conozco esa teoría y sería bueno tal vez analizar
digamos, la producción, el reciclaje y la reutilización del plástico de las empresas que utilizan especialmente plástico para toda su producción, si están... Hay obviamente, digamos, iniciativas de reutilización, pero también consume mucha energía el reciclaje del plástico porque también es derivado del petróleo y de la química sintética. Entonces, ahí creo que se podrá... Habría que discutirle a Salah Sewiti y a su equipo la predicción que ellos están haciendo. De todas maneras, no creo que sea una predicción, digamos, de tipo efectiva, sino lo hacen justamente más en un tono especulativo, considerando que el plástico permanece en el ambiente y que hoy, si se va a hacer un rastreo en una playa, podés encontrarte con un plástico de 1960 y de hecho se encuentran, ¿no? Hay mucha... que se produjo en 1960, que se circuló y todavía sigue hoy como un fragmento, como un... entonces, bueno, ahí hay un problema, evidentemente, y hasta dónde está llegando el plástico. Sí, bueno, gracias por la charla, me pareció muy ilustrativa, muy clara. Creo que es correcta la fotografía, o sea, es impecable la fotografía. Estamos, como diría recién tu pregunta apuntaba, estamos en el momento de que nos damos cuenta del desastre. Sí. Es un punto que es importante porque a veces las predicciones de business as usual, sí, si seguimos así... Este es el escenario. Claro, este es el escenario y eso te hace una toma, te hace ponerte en toma de conciencia y hacer cambios como el fibrón para no usar 8 vasos por 8 cafés, sino uno. O hacer uso de cartoncito en vez de plástico, bueno, en fin. Me parece que es importante que la fotografía está bastante bien. Si miramos la filmina de la gran aceleración, que también es correcta, porque son fotografías, lo que pasa es que a veces las fotografías y las imágenes que hacen nos ponen en situación de catástrofe y por ahí nos lo ponen en esa situación para la toma de conciencia y el cambio. Y ahí las políticas de Estado, los acuerdos, el protocolo de Kioto, todas las cosas que uno ve que entran, salen los países, ya sabemos todas esas. Entonces, a mí me parece que eso está muy bien porque si no lo vemos, tiramos la botella, etc. Ahora, todo esto afecta también la educación, que me preocupaba a mí, con lo cual todo esto va a parar a los diseños curriculares, la toma de conciencia, al ciudadano que ya sabe lo que está haciendo, ya no puede decir, bueno, no importa, el plástico después se degrada, no, sabemos que no tarda lo mismo que una cáscara de banana. Pero yo quería por ahí meterme en un punto que es muy interesante para mí, te lo digo porque esto es como una fotografía que es correcta, pero no está ahí algo que menciona él en su pregunta, la mencionaría yo a propósito, es la desaparición de los CFC. Es decir, el ozono crece, bárbaro, pero el ozono es el segundo gas más importante de efecto invernadero. Entonces, a medida que crezca el ozono, tenemos menos cáncer de piel, pero tenemos más calor. ¿No? Eso nos preocupó porque el agujero de ozono no se cerraba, entonces nos preocupamos, eliminamos uno de los pocos casos de éxito de política global. Quiero mencionarlo como un poco de esperanza tecno-esperanzado, digamos. Pero, es decir, la ciencia es también la que nos trae la novedad de que metiste la pata. O sea, el diagnóstico también es científico, porque podría haber sido hecho por una tarotista, un horoscopista, y nadie le iba a dar bolilla hasta que no hubiera, y ahí hay una preeminencia. Una evidencia, claro. Pero yo prefiero ir preso porque el ADN está en la escena del crimen, que no porque lo soñó una doncella, como en la época de Salem. Entonces yo digo, ahí hay una complejidad que en las imágenes es cierto que se acelera, pero hay ciertas cosas que se aceleran porque nosotros hemos decidido no acelerar a otras. En ese sentido yo estoy de acuerdo con el antropoceno. Y creo yo que toda la visión
dramática o catastrofista es para afirmar que pasó algo, que no pasaba antes. Que no pasaba. Pero no es la única marca que vamos a dejar. Vamos a dejar la marca de controlar el efecto invernadero. Esa la vamos a dejar porque está la subida de los diques ahí, de cada vez hay más superficies de diques, y el primer gas de efecto invernadero es el vapor de agua. Y no se dice porque menciona. Somos agua. Entonces, estamos todos de acuerdo. Vayamos después a la otra, la agricultura. Para que una vaca coma necesitas una hectárea de pasto. Y el pasto captura dióxido de carbono. O sea, y el papel es más claro. Si no tenemos papel, yo en un momento cancelé los papeles y dije, no voy a talar contribuir. Después me di cuenta de que no van a plantar ese árbol si yo no consumo papel. Porque el papel lo que genera es forestación ficticia, industrial. Si yo no consumo papel, no hay forestación. Si no hay forestación, esa tierra va a ser productiva para otra cosa. Así que mejor me compro 8 resmas. Es decir, la complejidad en general no aparece porque hay una lucha ideológica de humanos culposos que hacemos pelota en el planeta, lo cual es cierto, y humanos que optimistas que piensan que esto ya pasará. O que se va a solucionar. Porque hemos tenido, y para eso yo también señalaría que quizás es importante ver el antropoceno porque intervenimos en todo. Intervenimos en qué especie no queremos en los que ciclos de vital. Nadie salve las cucarachas, no hay remedio que salvemos la ballena. Y hay especies carismáticas, más carismáticas que otras. Matamos las cucarachas. Matamos la ballena para comerla y matamos las cucarachas porque molestan. Entonces, en principio yo creo que es el antropoceno, estoy de acuerdo, por la potencia de la intervención. Y entonces yo lo que, transformando un poco en pregunta es, ¿vos creés que realmente se está usando la visión catastrofista para afirmar el concepto o para realmente creerte que esta especie es la que va a arruinar absolutamente todo? Porque creo que están las dos cosas. Están las dos cosas y yo creo, es una pregunta muy buena y muy compleja porque creo que, por ejemplo, en tanto lo que sería la imaginación literaria, que es un poco en lo que yo me enfoqué luego en la investigación, esta lucha está permanentemente. Por ejemplo, respecto al plástico, hay una novela de un autor uruguayo, Ramiro Sanchís, El orden del mundo, donde la isla de basura aparece como una especie de geografía nueva en la que un personaje naufraga y eso hace un producto de su imaginación. Y claro, uno puede como lector intuir la crítica que hay catastrofista, digamos, de estas acumulaciones de plástico, de la muerte de la vida marina, de un montón de consecuencias, pero eso no es el acento de esa ficción, por ejemplo. Y creo que cada vez más, en términos ficcionales y desde los diagnósticos que se ven del antropoceno, es como señalemos a los responsables de esto, pero tomemos esto también como un paso para una cierta transformación, porque seguir diciendo, el humano ha hecho todo esto y así es como vamos a vivir, no ha conducido tampoco a transformaciones un poco más sustanciales que reviertan o que reinterpreten, digamos, este diagnóstico. Sin duda hay consecuencias con las que vamos a estar viviendo, más allá de que digan el antropoceno empieza acá y termina acá, pero creo que esa tensión entre el catastrofismo y no diría esperanza, sino más bien como transformación crítica o un catastrofismo crítico, ¿no? que también nos motive a un cambio o en los modos de vida o en los modos de imaginar el futuro, por ejemplo. Un agregado, perdón que intervenga de nuevo, pero un agregado es, por ejemplo, en Argentina el principio de precaución es ley. Claro, entonces, eso sería... Una duda de ausencia de conocimiento sobre si algo puede ser dañino para el ambiente, hay que abstenerse y tomar precauciones. No quiere decir no hacer algo, pero quiere decir tomar precauciones. Las precauciones, total. Por aire, desde ese cumbre del río, yo empiezo a ver leyes para que diferentes restricciones industriales
tecnología. Exacto. Bueno, y el principio de precaución es lindo que lo traigas a colación porque una de las que lo motivó fue Rachel Carson en Estados Unidos, muy vinculado, digamos, con el pensamiento también ambiental y el activismo ambiental como lo conocemos hoy, ¿no? Entonces, que estuvo ella trabajando especialmente, digamos, en eso y que uno dice, bueno, cómo eso pudo estar como en el comienzo de toda esta forma de pensar la relación con el medio ambiente y de repente se nos olvidó que existía en algunos países que existía el principio de precaución para el avance tecnológico, para lo que fue. Gracias Sofía. En los cursos de comunicación de la ciencia que toman los estudiantes en la universidad, que curiosamente los estudiantes de humanidades no tomamos cursos de cómo comunicar las humanidades. Sí. Estas visualizaciones son demandadas. Hay que buscar relatos que sean particularmente dramáticos y si además podemos individualizarlo y decir que, por ejemplo, para el año tal, mi hija va a tener tantos años y seguramente tendrá condiciones de vida más desfavorables que las mías. Es parte de una estrategia, de una retórica de comunicación que yo sé que esto no es solamente de Estados Unidos, pero es muy americano, en el sentido de apelar al miedo. Toda esa cultura del miedo, esa cultura de producir shock. ¿No? Lo que estos gráficos nos cuentan es como relato, es cuando empieza ¿no? el cambio, el giro de la narrativa y nos roba el futuro. Así va a ser. Así va a ser y va a ser de una manera tal que cualquier forma en la que hubiésemos querido imaginar el futuro no va a ocurrir porque lo que va a ocurrir es eso. Así que es un final tan abierto que permite todo tipo de reacción frente a eso, desde versiones más alternativas hasta grandes inversiones de capital en el futuro que se nos viene. Yo estoy aquí en línea con Hernán también. Lo que yo siento que falta en el relato del antropoceno, no solo desde que se concibió el término, sino desde que empezó el movimiento ambientalista en los años 70, es que no hay un relato del impacto del movimiento, ¿no es cierto?, en generar cambios. El principio de precaución sea ley, por ejemplo. Eso es significativo, eso es importante. Es probable que no podamos proyectar cuántos grados de temperatura va a bajar si seguimos en ese patrón, y probablemente la proyección será que vamos a bajar menos grados de lo que quisiéramos. Pero yo tengo la sospecha que, sobre todo pensando en la gente más joven, gráficos que ofrezcan un relato de cosas que se puedan alcanzar sería más motivador que seguir machacándole. Esto es shock doctrine, ¿no es cierto?, aplicado al relato de la ciencia, totalmente. Hay un poco de esta otra manera de contar, más proactiva. O sea, ¿hay esperanza para el futuro? No sé, pero comencemos a salir con gente que hace cosas que le da esperanza. En el arte y en la literatura hay un poco de esta forma de contar alternativamente. Sí, y de hecho, por ejemplo, en un grupo como de ficciones literarias específicamente del Cono Sur que se vinculan como con el policial, lo que sí aparece es el activismo ambiental como protagonista de estas ficciones y de conseguir ciertos propósitos, sean de justicia ambiental, por ejemplo, o sean de leyes o reglamentos. Tal vez no anclados en la realidad, pero sí imaginados en la literatura. Y creo que todo lo que está trabajando un poco ahora las humanidades y las humanidades ambientales y las artes ambientales en América Latina, lo que hemos podido un poco relevar con el grupo, la plataforma de humanidades ambientales, que después los puedo invitar a que revisen la página web. Hemos visto muchos artistas tratando de ofrecer justamente salir de esa captura del futuro y decir, bueno, si estamos un poco en este enredo y este es el diagnóstico, ¿cómo lo transformamos y cómo también vemos, por ejemplo, otros usos de la tecnología en relación con lo ambiental? Está el caso de la Universidad 3 de Febrero con
la maestría que tienen en artes electrónicas, que inauguraron este diplomado en humanidades ambientales, y una de ellas que es Ana Laura Cantera, que tal vez la conozcan, una artista argentina. Ella creó un robot, por ejemplo, un robotito que lo que sería como su cerebro son hongos, ¿no? Y el hongo se mueve, capta, digamos, las condiciones atmosféricas y se dirige hacia aquellos lugares que le son más favorables para su... ¿Para qué se va a utilizar ese hongo, ese robot o ese hongo? No tengo ni idea y tal vez claro, para buscar otros hongos o para que el hongo pueda sobrevivir, pero creo que ya digamos, ofrece una provocación al menos para la imaginación que va, creo yo, un poco orientada a eso, es decir, bueno, que tal vez no necesitamos robot con inteligencia humana artificial, sino precisamos un robot con inteligencia fúngica para que nos ofrezca, no sé, otras formas de interpretar el mundo o de las condiciones ambientales o de supervivencia. Ese es un ejemplo que se me ocurre, digamos, en este momento. Vamos hablando con la pregunta de María. Cualquier cosa decimos en el café después. Está un poco relacionado con lo que venimos hablando y tiene que ver con las representaciones visuales como las que mostraste recién de Aquaman, todo eso, y preguntándome si justamente hay tienen mucha fuerza este tipo de denuncias visualmente, ¿no? No solamente con la gráfica, sino que son como muy elocuentes visualmente y estas representaciones como generan estos efectos. Y quería preguntarte justamente si ves una relación en lo visual como medio y si, bueno, un poco lo estabas nombrando recién, pero saliendo de lo visual se pueden encontrar, o sea, se presta para otro tipo de representaciones y de, bueno, lo que veníamos hablando acá, de tal vez relatos diferentes. Es decir, si ves en lo visual algún tipo de medio que se está privilegiando, y bueno, la literatura es lo que vos estudiás, bueno, ¿cómo ves como el panorama, digamos, tema, claro, de diferentes tipos de representaciones y lo que va generando cada una? Yo creo que hay una diversidad suficiente, sí, creo que es igual algo, digamos, también una herencia cultural, el cierto privilegio de la visualidad por sobre otros sentidos y sobre otras artes, pero sí, por ejemplo, hay mucho trabajo desde lo sonoro, de paisajes sonoros, por ejemplo, creo que hay, no sé si no es una colaboración de Uruguay y Argentina, lo tendría que buscar después bien para recordarlo, pero se llama como Paisajes Sonoros del Antropoceno, o preguntarnos, bueno, ¿a qué suena el Antropoceno? Porque así es como un poco se ve, y sí, la imagen muchas veces es elocuente, pero también dirige, digamos, un poco más la interpretación. En cambio, lo sonoro, bueno, ahí se abre también a otras interpretaciones. Hay mucho trabajo, o he visto trabajos de artistas que vinculan digamos, arte y nuevas tecnologías o tecnologías digitales, y también en la danza. Hace poco en Chile se estrenó una obra que se llama Danzas Climáticas, y ciertamente fue una obra así muy, a mí me gustó mucho en particular, pero donde se trataba de transmitir, digamos, ¿cómo podría decirlo? Como el sentir de una montaña, ¿no? Y cómo se percibe la montaña en relación con el extractivismo, con los cuerpos tanto terrestres como de agua y humanos. Pero, por ejemplo, el primer momento de la obra era una especie de sonido subterráneo, por decirlo así, que permanecía en un tiempo al que ya también como espectador uno se empieza a incomodar y empieza a decir, bueno, no tendría que empezar esto. Entonces creo que sí hay artistas y escritores y, bueno, artistas visuales, sonoros, que están incluso trabajando también con científicos en este camino de encontrar nuevas narrativas, nuevas visualidades y formas de representar. Por un lado, creo yo que la tensión, más que con el catastrofismo, está como
mostrar un poco la urgencia del momento en el que nos encontramos, pero también formas alternativas o qué vamos a hacer con esto, ¿no? Porque vemos esto, pero ¿qué hacemos con toda esa información? Así que si me dan un segundito les puedo mostrar acá la página, porque ahí, bueno, nosotros en el trabajo que hemos hecho con la Plataforma Latinoamericana de Humanidades Ambientales, que somos un grupo de investigadores y artistas que estamos tratando de relevar tanto investigaciones, digamos, más teóricas, conceptuales, pero también el trabajo de artistas, enmarcadas de manera muy amplia en el antropoceno y las humanidades ambientales. La página es muy sencilla, se llama humanidades.ambientales.com. ambientales.com. Tenemos todas las conversaciones que tenemos con ellos, está Pensar desde las plantas, lo tuvimos a Jorge Marcone, a Pablo Chuminato como invitados, bueno, las pueden ver acá, ecocine, materialismo transcultural, futuro sociánico, bueno, vean que los temas son amplios. Y también tenemos Café en el Patio, que es uno de los espacios que también coordino, tenemos escritores, artistas visuales, artistas de la danza, por ejemplo el colectivo Electrobiota, que fue el último, que son dos artistas multimediales mexicanas y ellas trabajan con biomateriales, bioarte y tratar de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que otros organismos, otras formas de vida también participen en la creación de arte? Mucha investigación en arte, bueno, hay libros. Gracias. El antropoceno. Carlos,